¿Quieres saber qué es lo que tienes que aprender a programar para programar este año 2024 y básicamente cualquier año que te lo proponga? Y ojo, que no estoy hablando de lenguaje. Quédate en el vídeo porque lo vamos a ver en detalle. En el vídeo de hoy, aprovechando que estamos iniciando este año 2024, vamos a comenzar con el clásico vídeo de qué lenguaje, qué es lo más demandado este año 2024, qué lenguaje de programación tengo que aprender. Esa parte nos la vamos a quitar muy rápido. De hecho, nos la vamos a quitar ya, directamente. Si te preguntas qué lenguaje son los que tienes que aprender este año 2024, te dejo aquí el enlace al vídeo que hice de esto mismo en el año 2023, que básicamente son los mismos que en 2022 y que probablemente serán los mismos en 2025. Así que vete este vídeo o cualquiera de los cientos de vídeos que se hayan publicado y puedes tomártelo. Ya nos hemos quitado la parte de lenguajes más demandados. Vamos con el siguiente tópico que veo muchas veces repetirse una y otra vez. El roadmap para un programador en 2024. E igual, vete cualquiera de los vídeos de roadmaps. Básicamente yo te diría que escoja un lenguaje, échale muchas horas, haz unos cuantos proyectos, no solo de los proyectos que te piden en el trabajo o alguna cosa así, sino que tú mismo, algún proyecto tuyo paralelo, aunque sea simplemente para practicar, y aunque sepas que ese proyecto realmente tampoco va a llegar muy lejos, pero te va a servir para aprender bastante. Con eso ya nos hemos quitado la parte de roadmap. ¿Cuánto llevamos? Mira, en 1 minuto y medio creo que nos hemos cargado directamente toda la parte de qué lenguajes tienes que aprender este 2024 y cuál es el roadmap que tienes que seguir para hacerte full stack. Con respecto al roadmap, si ves alguna publicidad, vídeo que te diga de roadmap para convertirte en programador full stack en 6 meses, no existe. O sea, es mentira. Nadie es programador full stack en 6 meses. Y esto como consejo, como persona que hace muchas entrevistas de trabajo, por favor, si tenéis 1 año o 2 de experiencia, no digáis que soy full stack. No queda bien. No queda bien. Cualquiera que lleve tiempo va a decir, bueno, habrás tocado un poquito de front, un poquito de back. No eres full stack, ¿vale? Asúmelo, no pasa nada. Necesitas mucho tiempo para convertirte en full stack. Bien, dicho esto, ya nos hemos quitado toda la parte estándar que hay en el 90% de los vídeos de YouTube. En este vídeo vamos a ver qué cosas necesitas realmente aprender, quizá no tanto para empezar a programar, pero sí si quieres avanzar en tus capacidades a la hora de convertirte en un programador realmente completo. Y lo que tienes que aprender realmente son cosas que no tienen nada que ver ni con la propia tecnología, ni tienen nada que ver con un lenguaje en concreto, sino que son cosas bastante transversales y son cosas que son las que a la larga te van a convertir en un buen programador. Este vídeo, y ya bueno, me relajo un poco, me pongo un poquito más cómodo. Este vídeo surge de... Este año tuve en la comida de Navidad de la empresa, hablando con uno de los chicos que ya llevan con nosotros trabajando 3 años, creo recordar, 3 años y medio. Por cierto, un saludo, Quique, si estás viendo el vídeo. Tú me diste la inspiración para este vídeo. Precisamente estábamos hablando y me preguntaba que qué tipo de cosas son las que tenía que plantearse él si quería avanzar a la hora de convertirse en un mejor desarrollador. Ojo, estamos hablando de alguien que lleva ya más de 3 años trabajando con Angular, que ha tocado ya unos cuantos lenguajes, que ha hecho proyectos realmente interesantes y que ha hecho cosas bastante interesantes. Y él me preguntaba cómo debía enfocar, o sea, qué cosas son las que debía aprender para precisamente no quedarse estancado, para ir. Y me sorprendía mucho que la idea que tenía tanto él como otros de los, vamos a decir, juniors mid que tenemos en la empresa, gente que ya lleva un tiempo, casi todos coincidían en que lo mejor era aumentar la especialización. Y eso me llamó mucho la atención. Me llamó mucho la atención porque veo esta tendencia últimamente muy arraigada. Y es que
escoge un lenguaje y especialízate al máximo en un lenguaje. Esto es algo que claro, en la tesitura actual es muy común y lo estoy viendo cada vez más común. Lo estoy viendo cada vez con más frecuencia, ¿no? O sea, chavales que son buenos haciendo lo que están haciendo, pero se especializan y están totalmente acotados a una parte del desarrollo, ya sea una parte de front con un framework determinado o ya sea una parte de back también con un lenguaje determinado, ¿no? Precisamente mi consejo fue todo el contrario. Empieza a expandir tus habilidades. Ya eres un programador de frontend, se puede decir. Llevas 3 años trabajando en Angular, has hecho proyectos en Angular y has pasado por una serie de versiones también que te han hecho conocer una serie de cosas bastante interesantes y conoces bien Angular, pero precisamente quizá ese es un buen punto, ese es un buen momento en el que tienes que empezar a plantearte mejorar los cimientos de tu programación. Está claro que normalmente los que venimos además de haber estudiado la carrera en la universidad, vienes de donde intentan implantarte una serie de cimientos muy, muy sólidos, muy, muy fuertes, pero quizá en ese punto, cuando todavía no sabes programar, cuando todavía no has hecho nada, no llegas a entenderlo del todo. Para mí, desde mi punto de vista, cuando ya llevas un poquito de tiempo, es cuando tienes que empezar a plantearte aprender cosas en cuanto a mucho más abstractas. Y aquí entramos, que es lo más interesante, creo yo, en la parte de arquitectura de software. Realmente, si quieres avanzar como un programador, hacia donde debes ir es a estudiar arquitectura de software, porque, como comentaba en el último vídeo que hice acerca de microservicios, que por cierto, muchas gracias ha tenido una acogida el vídeo brutal, estoy teniendo un montón de feedback y me está gustando muchísimo todas las opiniones que me dais, veo que cada una viene de un sitio distinto, pero bueno, también responde a muchas experiencias distintas, ¿no? Me está gustando mucho como los comentarios, como está comentando. Os dejo también el enlace por si queréis echarle un vistazo a este vídeo de microservicios. Básicamente de que dejes de usar microservicios en la mayoría de las ocasiones. Pero bueno, quizá es un tanto polémico. Pero sí, quizá en ese punto lo que debes plantearte aprender en este 2024 ya realmente son principios de arquitectura de software. No es un lenguaje, no es un framework, no es una tecnología específica. Es una serie de principios que realmente te van a ayudar mucho a la hora de tomar decisiones en cualquier lenguaje, en cualquier sitio. Y es lo que realmente te va a potenciar como un desarrollador serio y cuando ya vas a empezar a ser un desarrollador senior. Voy a hablar de ciertas partes, claro. ¿En qué consiste la arquitectura de software? ¿O qué es lo que nos permite aprender? ¿Qué es lo que nos permite hacer una vez que hemos aprendido arquitectura de software? Pues bueno, la arquitectura de software es la que se encarga de que, por ejemplo, un proyecto sea escalable, que un proyecto pueda empezar como algo chiquitito y se convierta en un proyecto gigantesco con una dosis de tráfico brutal. La arquitectura de software también te permite crear software tolerante a fallos. Una de las cosas que no podemos permitirnos muchas veces en producción es precisamente que una aplicación vaya rompiendo cada 2x3. Tenemos que generar software que sea tolerante a fallos, a una gran cantidad de situaciones que no podemos prever a priori. Mejorar el rendimiento de una propia aplicación, aplicar técnicas para que el rendimiento de una aplicación, el rendimiento de un backend, el hecho de que la respuesta de un API sea mucho más rápida, el hecho de que una pantalla de frontend cargue más rápido, el hecho de poder modularizar componentes y reutilizar código. Ese sería otro de los principios de la arquitectura de software. Básicamente, y uno de los principios que tendríais que aplicar en este mundo es básicamente el principio KISS, ¿no? El principio Keep it simple, stupid. Manténlo simple. Al final nos hinchamos de estudiar arquitectura de software para, construir reglas muy complejas, cosas muy abstractas, para terminar simplificando
un proyecto. Porque al final lo más difícil muchas veces es precisamente eso. Simplificar un proyecto, mantenerlo lo más simple posible, porque normalmente lo más simple posible es lo que mejor funciona. En base a esto voy a dejar hoy una serie, hoy la descripción del vídeo va a ser un poquito más largo, ¿no? Porque al final va a haber una serie de puntos en los que quiero dejaros también una serie de recursos, también una serie de vídeos, algunos hechos por mí, otros no, otros que no he hecho yo. Mi canal tiene pocos vídeos todavía, es relativamente nuevo, pero este sí es un punto que creo que es muy importante. Y aprender arquitectura de software quizá sea el aprendizaje más rentable que vais a tener todos. Ahora, en 2025, en 2026, cuando sea. Arquitectura de software es básico. Y es algo que es totalmente agnóstico al lenguaje o a la tecnología que estéis utilizando. Es sumamente importante. Una de las cosas que también podéis estudiar, y ya si habéis trabajado un poquito, es características sólidas o muy específicas o muy avanzadas de programación orientada a objetos. Una cosa que veo, y estoy harto de verlo, todo el mundo sabe lo que es un objeto, todo el mundo trabaja con objetos, pero veo que la mayoría de la gente, sobre todo en las fases iniciales de un desarrollador, no saben muy bien qué es lo que están haciendo. Y lo más importante, no saben por qué están haciendo algunas cosas. Y ese por qué es el que nos va a hacer el clic para que pasemos de ser un desarrollador junior a un desarrollador senior. Saber el por qué estoy haciendo algo. En el momento en el que sé por qué estoy haciendo algo, puedo evaluarlo. Si no sé por qué estoy haciendo algo, no tengo ninguna capacidad de evaluar y de mejorar lo que estoy haciendo. Ese por qué eso. Y al final, a día de hoy, la principal fundación, los principales cimientos que todos utilizamos es programación orientada a objetos. Esta programación orientada a objetos, yo veo mucha falta de conocimiento. Algo tan básico, me da igual el lenguaje, me da igual lo que sea. Aprender programación orientada a objetos. Conceptos ya más avanzados como puede ser abstracción, la capacidad de abstracción, de dónde viene esta capacidad de abstracción al utilizar programación orientada a objetos, la encapsulación, la propia encapsulación de código de la que hablo tanto. Es importantísimo encapsular el código porque básicamente es lo que nos permite luego reutilizarlo. Conceptos de herencia, dominar la herencia dentro de los proyectos en los que trabajamos. Conceptos como polimorfismo. Esto es un concepto que muy poca gente aplica, o muy poca gente sabe, o cuando lo aplican ni siquiera saben que lo están aplicando. Esto es otra de las cosas que creo que son más importantes y que deberíais aprender, independientemente de en qué tecnología estéis trabajando, o si es backend, si es frontend, sea el tipo de proyecto que sea. Concepto avanzado, un conocimiento profundo de la programación orientada a objetos. Otra de las cosas que precisamente te van a permitir avanzar como desarrollador y dar el paso precisamente de programador junior a programador senior, va a ser estudiar arquitectura de bases de datos. Y más ahora que precisamente todo se basa en datos. Y ahora sí que está habiendo, oímos hablar todos los días de bases de datos vectoriales, bases de datos no SQL, bases de datos MongoDB. Es muy importante conocer bien cómo funciona por dentro una base de datos. Porque, y sobre todo, algo que ya te va a convertir en alguien muy valioso para la empresa para la que estés trabajando, es saber diseñar una base de datos. No es fácil diseñar una base de datos. Tienes que haber diseñado muchas para darte cuenta de muchos problemas que arrastramos. Una base de datos no es crear tablas. Una base de datos no es crear tablas y meter datos, porque si esas tablas no tienen cierta coherencia interna, algo que veo 100.000 veces, algo que he visto millones de veces, referencias circulares. Saber evitar, por ejemplo, las referencias circulares. Saber hacer un join de tablas
simplemente porque necesito mezclar datos, sin que eso se convierta en un tiempo de carga de 3,5 segundos para dar la respuesta en el API. Para eso necesitamos también tener un conocimiento bastante profundo de SQL. Todos los lenguajes, todos los ORMs que manejan acceso a bases de datos se basan en la forma de trabajar de SQL. Punto. Si aprendes SQL, te va a resultar muy sencillo trabajar con cualquier ORM, cualquier base de datos, incluso trabajar con bases de datos que sean no SQL. Porque si tú te vas, por ejemplo, la forma de acceder a Mongo es muy parecida a la forma de crear una sentencia SQL. Y es una base de datos no SQL, no es una base de datos relacional. Diferenciar muy bien esos conceptos, qué consiste una base de datos relacional, una base de datos no relacional, una base de datos vectorial. Hay muchísimas cosas de diseño, de arquitectura de bases de datos que son súper importantes y que te pueden convertir en un programador realmente muy, muy valioso. Cosa que mucha gente no se preocupa, ¿no? Es que SQL, que estamos en los 90, no, pero se sigue usando y sigue siendo la base del acceso a las bases de datos. Y la arquitectura de bases de datos, conocer distintos motores de bases de datos, qué diferencia hay entre un MySQL, un Postgres, un Mongo, cualquiera. Un SQL Server. Bueno, SQL Server quizás es un poco más específico y tal, pero ese tipo de cosas, ese tipo de diferencias, conocer esos motores de bases de datos es muy importante. Es muy importante. Y conocer sobre todo cómo generarlas, estas bases de datos, cómo generar esos datos, cómo almacenar los datos de una forma eficiente. Yo me he encontrado, por ejemplo, típico proyecto que cuando empiezas generas los logs de un proyecto en los que se van logueando los accesos de los usuarios en bases de datos porque se necesita tener trazabilidad, por ejemplo. Y se genera una tabla de logs. Esta tabla, 4 años después, tiene 25 millones de registros y cada vez que alguien intenta acceder a esa tabla, la aplicación se cuelga, ¿vale? Cosas como esta. Son cosas comunes que pasan. Seguro que todos os habéis encontrado casos de bases de datos, o sea, no sé, os habéis encontrado 1000 situaciones en las que la base de datos se podría... Y el principal problema que hay es que muy poquita gente es capaz no ya de detectar el fallo, sino de solucionarlo. Ahí es donde vosotros podéis encontrar un hueco como programador senior. Así que arquitectura de bases de datos y SQL son la base. Esto deberías dominarlo antes de pasar adelante, porque otra cosa que estoy viendo últimamente y que veo muy común es gente que intenta meterse directamente de cabeza en Big Data, sin conocer ningún tipo de arquitectura de bases de datos. No sé nada de bases de datos, no he generado nunca una base de datos, pero quiero ser ingeniero de datos. Es muy complicado. Es muy complicado. Es como si de pronto tú dices, no sé conducir y quiero conducir un Fórmula 1. Venga, me voy a ir a conducir un Fórmula 1, un volante que tiene 12 millones de botones y que va a 350 kilómetros por hora. Pero, hombre, coge primero este Peugeot, ¿no? Coge primero un Peugeot 308 básico con cambio normal y aprende a conducir con este cochecito y después ya vas mejorando, vas subiendo. No, yo me voy directamente en Fórmula 1. Lo más probable es que te estrelles a 300 kilómetros por hora, ¿vale? Bueno, es mi consejo. Yo creo que precisamente aprender arquitectura de bases de datos es básico. Y luego, otra de las cosas que creo que deberíais aprender si no conocéis es arquitectura de software. Esto es algo que precisamente conceptos ya de arquitectura de software tales como patrones de diseño. El archiconocido patrón MVC. Antes de meterte a aprender otro patrón como puede ser el Domain Driven Design, DDD, que ahora está tan de moda y que se utiliza tanto y que parece que... o arquitectura hexagonal. Aprended antes en qué consiste el patrón modelo vista controlador, pero no un conocimiento
básico, por encima, en el que puedo... No. Conocimiento profundo del patrón. Todo lo que se puede hacer con ese patrón. ¿Vale? Esto creo que también es bastante interesante, aprender toda esta serie de patrones de diseño. Diferencia entre monolitos y microservicios. Una de las cosas que, por ejemplo, estoy viendo con el vídeo de microservicios es que mucha gente realmente no sabe lo que son los microservicios. Han oído hablar de microservicios y veo gente también que se creen que tener un backend y un frontend es tener microservicios. No, microservicios no es eso. Microservicios es otra filosofía totalmente distinta, mucho más distribuida. Conocer bien estos patrones, conocer bien cuáles son, además, los problemas asociados a un patrón determinado y las ventajas asociadas a un patrón determinado. Esto es lo que nos va a permitir saber si en un proyecto tenemos que aplicar un patrón Domain Driven Design o tenemos que aplicar un patrón MVC o tenemos que, no sé, tenemos que hacerlo con un monolito o tenemos que hacerlo con un monolito o a lo mejor simplemente con dos monolitos, uno que se encargue del back y luego para el frontend distribuir en un par de aplicaciones, todo. O sea, las implicaciones que tiene usar cada uno de estos patrones y sobre todo las necesidades que vas a tener si aplicas cada uno de ellos. Son decisiones que te están hipotecando de cara a futuro. Son decisiones que una vez que tú tomas al principio de un proyecto, y esto suele lastrar muchísimos proyectos, dentro de 5 años te ves totalmente limitado por una decisión que tomaste en la propia concepción del proyecto. Una decisión de diseño, una decisión de arquitectura del propio software que 5 años después no te permite avanzar como tú quieres o te lo entorpece de una manera brutal. Para esto hay que conocer bien estos patrones, cómo funcionan. Hay que hacer proyectos mal para aprender cómo puedo luego mejorar a la hora de aplicar estas arquitecturas, porque muchas veces tampoco es solamente conocer la arquitectura, sino saber cómo aplicarla. ¿Vale? Y luego, otra cosa que sí que creo que podría ser muy interesante y que también yo soy el primero que me estoy aplicando el cuento desde hace ya un tiempo, es precisamente aprender a integrar un servicio de IA, ¿vale? Un modelo ya entrenado. No te estoy diciendo desarrollar un modelo, no te estoy diciendo sino hacer alguna pequeña aplicación de muestra, aplicación de ejemplo, cogerte un servicio de inteligencia artificial, algún modelo que ya esté entrenado, sobre todo algún API que ya funcione, una API que ya esté entrenada, que ya sea funcional y que te permite crear cualquier tipo de aplicación. No sé, también hace poco os creé un vídeo en el que explicaba la base de cómo empezar a hacer aplicaciones con IA, con servicios de IA, con inteligencia artificial generativa. Os dejo aquí también el enlace del vídeo por si queréis echarle un vistazo. Otra de las cosas que creo que sería muy interesante es, da igual el servicio, da igual la aplicación, la cuestión es que hagas algo, la cuestión es hacer algo para familiarizarte con este tipo de aplicaciones, para familiarizarte con este tipo de servicios. Realmente son cosas que te van a hacer, te van a generar mucho valor añadido a ti como programador. Claro, estoy hablando de, perdonadme si, llevo el principio de año, está siendo interesante. Todo esto no te va a dar tiempo a estudiarlo en 2024, ¿vale? O sea, esto realmente si pensáis en qué puedes hacer o qué es lo que cualquiera de estos campos te va a resultar, cualquiera de las cosas que te he dicho, te va a resultar útil siempre en el momento en el que decidas aprenderlo y en el que decidas aplicarlo. Tampoco es urgente, tienes tiempo. Seguramente si estás en esta situación, eres joven y llevas poquitos años programando, así que imagino que tienes tiempo. Forma parte de la evolución, pero realmente esto es lo que hay que aprender para aprender bien a programar. Esto es lo que hay que aprender, no un lenguaje, no un framework. Esta serie de principios creo que son lo más interesante.
Igual que en los vídeos anteriores, me encantaría saber si hay algo que creáis que me estoy dejando en el tintero. Me gustaría conocer vuestra opinión sobre esto que os estoy planteando. Y me encantaría, bueno, también que os suscribierais al canal, le dierais like al vídeo y lo compartierais en 12 millones de redes sociales. Y así aumentaría mucho la atracción del canal, lo cual estaría genial poder llegar a otra gente. Y bueno, hoy un vídeo cortito para empezar el año. Hoy un vídeo en el que creo que puede ser bastante útil independientemente, y al que luego este año probablemente, no sé si lo titularé como ¿qué necesito aprender a programar en 2024? Y este mismo vídeo creo que el año que viene simplemente le cambiaré el título y le pondré 2025 y al año siguiente 2026, porque realmente son cosas que vas a necesitar aprender a programar para aprender a programar bien en cualquier momento. Son cosas básicas, no son sencillas. Es precisamente lo que todo el mundo evita, porque ponerte a estudiarte un patrón de diseño divertido no es. Las cosas como son, divertido no es. Pero es necesario y es muy importante. Así que nada, los que hayáis llegado hasta aquí, muchas gracias por estar ahí, un vídeo más. Y nos veremos en el próximo vídeo, en el que ya tengo algunas ideas bastante interesantes de lo que quiero contaros. Así que nada, feliz año a todos, un beso enorme y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.